Echaba el café de la mañana cuando escuché el roce suave de un papel deslizándose por debajo de la puerta. No levanté la vista de inmediato. Seguro era un volante o un recordatorio de la clínica. Mezclé un chorrito de leche de avena y me senté en el único rayo de sol que entraba por la ventana del este justo después de las 7. Iluminaba el piso como si fuera oro. Cuando por fin tomé el sobre, algo me detuvo. Era rígido, más pesado que la propaganda. Mi nombre, Rosario Cuevas, estaba escrito en letras mayúsculas, sin remitente, sin letra manuscrita, sin cariño. Lo abrí con un cuchillo de cocina. El papel adentro era impecable, formal. Mis ojos recorrieron el encabezado y sentí los dedos apretarse. Notificación de inicio de contrato de renta. Vence el 5 de cada mes. Monto a pagar. C. 12,000 destinatario ocupante. Rosario Cuevas. Lo leí otra vez. Y otra. Mis ojos se negaban a entender. Mi propio hijo Daniel me estaba cobrando renta. En esta casa. La casa que le regalé pagada al contado hace 5 años. Sentí el calor desvanecerse de mi rostro y asentarse en el pecho frío y pesado. Pasé a la segunda página un desglose de servicios, una nota sobre privilegios de huéspedes suspendidos hasta el pago y al final una firma. Daniel J. Cuevas. Sin con cariño. Sin mamá. Solo tinta. Me quedé ahí mirando el papel inmóvil. Fue como tropezar con un escalón que no sabías que faltaba. Por un minuto entero no pude respirar bien. Mi mente repasó cada charla cuando le di la escritura, cada comida dominical, cada sonrisa fría de Valeria. Pensé en la recámara de huéspedes donde guardaba mi almohadilla térmica y mis libros, el hogar que construí, el que pagué con tierras que mi sudor regó para que él comenzara su vida. Doblé el papel una vez, luego otra y lo puse en la encimera. No lo llamé, no dije nada, solo me quedé en la cocina sola con el silencio y una olla de café que se enfriaba preguntándome cuándo mi hijo dejó de serlo. Y si esto realmente fue idea suya. Hace 5 años estaba en el porche de esta casa con la escritura en una mano y un pay de limón en la otra, el favorito de Daniel. El sol calentaba ese día y mis rodillas aún no dolían. Recuerdo su cara cuando le di el sobre. Parecía niño otra vez atónito, sin saber si reír o llorar. Ahora es tuya, dije, pero cuando ya no pueda vivir sola regreso. Ese es el trato. No hubo contrato, ni abogado. Solo madre e hijo frente a una casa que construí en la tierra que mi difunto esposo Esteban había trabajado. Daniel asintió con fuerza. Tragó saliva y me abrazó como cuando tenía 5 años y las rodillas raspadas. Valeria dio un gritito al entrar. Esta cocina. Por fin la hicimos buena, dijo girando sobre el azulejo. Yo había llenado el refri, puesto toallas en el armario y dejado una notita en el cajón de la recámara de huéspedes. Tu hogar es el mío cuando el mío ya no funcione. Pensé que era dulce. Ella dijo que era poético. El primer año hubo asados dominicales y velitas de cumpleaños. Yo aún tenía mi departamento a 1 kilómetro de ahí. Me pedían llevar mi pay de manzana o regar las plantas cuando salían. Me sentía útil parte de algo. Pero el tono cambió en detalles pequeños silenciosos. Un día Valeria llamó a la recámara de huéspedes la oficina frente a una amiga. Otra vez quise tomar cereal de la despensa y estaba cerrada con candado. Solo organizando, dijo con una sonrisa tensa. Con el tiempo, dejó de decirme mamá. Pasó a Rosario seco y formal, como si fuera la esposa del casero. Me dije que era estrés, cosas de pareja joven, que pasaría. Nunca mencioné el trato, ni una vez. Pensé que Daniel lo tenía grabado en el alma como yo, pero tal vez fui la única que tomó una promesa como contrato. No grité, ni siquiera pregunté por qué. No hubo portazos ni lágrimas en la escalera. Solo empaqué una maleta pequeña, una muda de ropa, mis medicinas,
un libro de crucigramas a medio hacer y salí antes de la cena. Manejé sin rumbo, recorriendo colonias que no veía en años. Cuando el sol cayó y las sombras cruzaron el tablero, estacioné en el Oxxo de un pueblo vecino, bajo un poste que parpadeaba. El silencio era más pesado de lo que esperaba. Me quedé mucho tiempo con las manos en el volante hasta que las piernas se me acalambraron. Cuando el frío llegó, busqué en la cajuela. Había una colcha vieja por ahí doblada entre un kit de emergencia y una caja plástica que no había abierto en años. Levanté la tapa buscando calor y en cambio encontré un pedazo de mi pasado. La etiqueta estaba escrita con mi letra antigua, inclinada casa. Escritura final. Mi corazón dio un brinco. Adentro había folders con ligas ya quebradizas. Abrí uno y vi la transferencia notariada original el día que le di la casa a Daniel. Todo estaba ahí, firmas, sellos del municipio, papeles de cierre del banco por la venta de las tierras. Y en la solapa interior, pegada a una hoja rayada, una nota amarilla. Mi letra, otra vez más pequeña, guardar para registros. Puede servir de prueba en el futuro. Sostuve el papel en mi regazo como si fuera una foto de algo que casi olvidé. Mis dedos recorrieron la tinta siguiendo las palabras como un camino de regreso a la cordura. No vine aquí a desenterrar documentos, pero de alguna forma el correcto me encontró. Me recosté en el asiento, abrazando esa carpeta como si pudiera darme calor. Algo en mí silencioso, terco, enterrado, hacía mucho despertó. Tal vez no podía deshacer lo que di, pero quizá aún podía probar lo que se prometió. Esa idea me acompañó toda la noche y al amanecer supe exactamente a dónde debía ir. Esperé a estar segura de que Daniel no estaría. Su horario era tan predecible como siempre. Los martes tenía recorridos de oficinas y visitas de propiedades por la ciudad. Estacioné a 2 calles y caminé el resto. El crujido de la grava bajo mis pies ahora sonaba a traición. La puerta estaba sin llave. Adentro escuché a Valeria tarareando una melodía alegre sin palabras. Seguí el sonido hasta la sala y la encontré agachada junto al librero ajustando un jarrón con precisión. Su celular en una mano, una tabla en la otra. Pegó un brinco al verme. ¡Ay, Rosario! ¿No te oí entrar? Rió como si todo fuera normal, solo preparando para unas fotos de Airbnb. Nada serio. Mis ojos se posaron en el sofá, cojines nuevos, con etiquetas colgando. Vi un folleto medio escondido bajo una charola: hospedaje a corto plazo. Maximiza tus ingresos. Junto a él, una lista: cortinas nuevas, limpieza de chimenea, instalación de teclado, guía de bienvenida para huéspedes. ¿Rentar una recámara?, pregunté con voz firme. Ni siquiera parpadeó. Solo la de huéspedes. Daniel y yo pensamos que podría sacar un extra. No es personal. No respondí. Pasé junto a ella, recorrí el pasillo y abrí la puerta de mi recámara, o lo que solía hacerlo. La mitad de los muebles habían desaparecido. Mi colcha, mi lámpara de lectura, la foto enmarcada de Esteban y yo en nuestra boda, todo se fue. En su lugar, una decoración fría e impersonal, sábanas beige, una lámpara ajena, un letrerito en el tocador que decía: bienvenidos a su hogar lejos de casa. Me giré y encontré a Valeria detrás de mí con los brazos cruzados. Pensamos que pronto buscarías tu propio lugar, dijo ladeando la cabeza. Daniel lo mencionó. No respondí baja pero firme. Bueno, de todos modos, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, necesitamos la recámara. Se dio la vuelta para irse como si la charla hubiera terminado. Me quedé en el umbral con el corazón latiendo fuerte, pero mis manos no temblaron. No esta vez. Saqué mi celular. Tenía lo que necesitaba y planeaba usarlo. Seguí a Valeria a la cocina con mi celular escondido en el bolsillo del suéter ya grabando. Sus tacones resonaban en el azulejo como puntos finales. Abrió el refri, sacó un agua mineral
y se recargó en la encimera, como si estuviera en un brunch. Mira, dijo tras un sorbo, esto no tiene que ser un drama. No te estamos echando, solo formalizando las cosas. Si pagas la renta te puedes quedar. No contesté. Dejé que el silencio pesara frío y calculado. Si no siguió destapando una pluma y anotando algo en su tabla, tendremos que rentar la recámara. No es personal, Rosario. Necesitamos el ingreso. Mantuve la voz tranquila. ¿Tú y Daniel decidieron esto juntos? No levantó la vista. Claro, lo hemos hablado por meses. Tú sabes lo que él me prometió, dije, antes de que se mudaran. Por fin me miró con una expresión indescifrable. No hubo contrato, Rosario, fue un regalo. Los regalos no vienen con condiciones. Sentí algo apretarse en el pecho, pero no me inmuté. Sin retroceder, sin discutir, le agradecí en voz baja y salí de la cocina con el corazón acelerado y el celular aún grabando. En el coche me quedé unos minutos para calmar la respiración antes de enviarme el archivo de audio y luego a Clara. Respondió en 10 minutos. Recibido. No lo borres. Hablamos pronto. No lloré esa noche, ni siquiera cuando me lavé los dientes en el baño de una casa ajena o cuando doblé la colcha que saqué de la cajuela. El entumecimiento había sido reemplazado por algo más afilado, algo con propósito. Saqué una libreta amarilla y empecé a escribir. No sentimientos, no recuerdos, pasos. Listé nombres, documentos, fechas. Todo lo que pudiera ayudar a probar lo que habían borrado. Pensaron que me desvanecería en silencio, que me metería en un rincón y desaparecería cuando les conviniera. Pero yo crié a un hijo. Manejé un negocio. Enterré a un esposo. Sabía resistir. Pero ahora estaba aprendiendo de nuevo a pelear. La idea me llegó mientras me cepillaba el cabello como un destello, como si la voz de Esteban atravesara el ruido del pasado. Si algo pasa, revisa el cobertizo viejo, detrás de la podadora donde están las cajas de impuestos. En ese momento pensé que hablaba de herramientas, quizá archivos de seguros. Pero Esteban nunca decía cosas sin razón y no repetía nada, a menos que importara. Esa tarde di la vuelta por el callejón tras la casa. La reja chirrió como siempre. El cobertizo no había cambiado en años. Pintura descascarada, puerta torcida y ese olor tenue a aceite y polvo. Encontré la llave, aún pegada bajo el canalón donde la escondíamos. Costó trabajo, pero la puerta cedió. Todo estaba como lo dejamos. Cajas de herramientas, botes, placas viejas y el gabinete metálico de Esteban al fondo. Abrí el cajón de abajo y ahí estaba una caja fuerte negra, rayada y obstinada. La forcé con un desarmador. Adentro una carpeta etiquetada Rosario, por si acaso. Mis manos temblaron al abrirla. Ahí, en la letra cuadrada y precisa de Esteban, había una carta borrador. El papel estaba algo amarillento, pero las palabras eran claras. Yo, Esteban Cuevas, declaro que la casa ubicada en Avenida del Sol 27 se transfiere a nuestro hijo Daniel Cuevas, con el entendimiento de que Rosario Cuevas conserva el derecho de corresidencia de por vida, salvo que ella decida abandonarla voluntariamente. Esta condición es parte de la intención del regalo y no debe separarse bajo ninguna circunstancia futura. No estaba firmada, pero tenía fecha, 2 semanas antes de que él muriera. Me senté en el piso de cemento con las piernas dobladas como niña y la leí 3 veces. La cadencia de su voz resonaba en cada frase. Clara, firme, protectora. La sostuve contra mi pecho, apretando el papel entre mis manos como si pudiera traerlo de vuelta, aunque fuera un segundo. Él lo había previsto. No la traición, pero sí la necesidad de dejar una migaja por si el futuro se torcía. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el sobre y me puse de pie. Ahora tenía lo que necesitaba. El correo de Daniel llegó 2 días después de encontrar la carta de Esteban. Asunto, hablemos.
Era breve y ensayado. Mamá, creo que esto se ha salido de control. Valeria y yo queremos reunirnos en el centro de mediación el miércoles. Solo nosotros, sin abogado, sin drama. Todavía te queremos. Vamos a resolver esto. Lo reenvié a Miguel, quien respondió en 1 hora. No vayas sola y no firmes nada. El edificio era uno de esos complejos grises y estériles entre un consultorio dental y una clínica de masaje cerrada. Llegué temprano. Me quedé en el estacionamiento y vi las hojas temblar en la banqueta. Miguel llegó puntual, tranquilo, como siempre, con su maletín y un asentimiento discreto. Nos llevaron a una sala estrecha con una mesa larga y rayada. Daniel y Valeria ya estaban sentados. Él traía un saco que parecía caro para alguien que decía estar en apuros. Ella un portafolio de piel y una sonrisita. La mediadora empezó con un saludo insípido y preguntó si alguien quería hablar primero. Daniel se inclinó con las manos entrelazadas como ofreciendo paz. Mamá comenzó demasiado suave. Solo queremos lo justo. Malinterpretaste nuestras intenciones. No queríamos sacarte, solo ser responsables. Estamos dispuestos a ofrecerte $500,000 si desocupas y retiras la demanda. Miguel ni parpadeó. Sacó una hoja de su maletín y la deslizó por la mesa. Era un anuncio en nuestra dirección publicado en un sitio de renta a corto plazo. Fotos con fecha de 3 días antes. Una mostraba la recámara de huéspedes decorada y etiquetada como retiro tranquilo con encanto. Valeria abrió la boca, pero la mediadora levantó la mano. Declararon esta renta en su presentación. Daniel empezó a responder, pero Valeria lo interrumpió. No estaba finalizado. Miguel se inclinó apenas. Todavía. La mediadora cerró su carpeta. Esta sesión queda suspendida. Recomiendo proceder por la vía judicial. Recogimos nuestras cosas en silencio. No los miré. En el pasillo, Daniel me llamó. Mamá, podemos arreglar esto. Pero el sonido de mi nombre en su boca ya no me alcanzaba. Seguí caminando firme hacia lo que tenía que venir. La carta del juzgado llegó un lunes entre un folleto de supermercado y un recordatorio atrasado de la farmacia. Pedía identificación, registros fiscales, inesperadamente documentos relacionados con nacimiento o adopción. Mis manos se detuvieron en esa línea. Adopción. Me senté en la mesa de la cocina y la leí de nuevo más despacio. El pecho se me apretó. Daniel nunca lo supo. Tenía 2 años cuando me casé con Esteban. Su madre biológica, la ex de Esteban, renunció a la custodia y se esfumó. Para cuando la tinta de los papeles se secó, yo ya era mamá. Nunca hubo necesidad de hacer una ceremonia. Me decía mamá, antes de que pudiera pronunciar bien su propio nombre. No había visto esos registros en décadas. Los guardaba en un sobre manila, enterrado en una de las cajas viejas que traje del cobertizo. Me tomó casi toda la tarde encontrarlo entre recibos de impuestos de Esteban y un programa viejo de su misa. Dentro del sobre estaban los certificados de adopción, aprobaciones de cambio de nombre y una carta. La letra de Esteban, otra vez clara y factual. Lo hacemos hoy, porque el amor es más que ADN. Rosario ya es su madre. Esto es solo el papeleo poniéndose al día. Pasé los dedos por esa frase, como si fuera un pasamanos. Al día siguiente, en la oficina de Miguel, puse los papeles en su escritorio. Los leyó en silencio, pasando las páginas con cuidado. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado más firme. Esto lo cambia todo, dijo. Podrían decir que no eras de sangre, que no tenías derecho a esperar nada. Pero esto prueba lo contrario. Lo criaste sin obligación. Le diste tu nombre, tu amor, tu vida. Eso pesa más que cualquier testamento. Tenía razón, pero mi estómago se retorció. Pensar en que esto saliera en el juzgado, frente a extraños, frente a Daniel, era como abrir una cicatriz. Aún así, asentí. Había llegado demasiado lejos para ocultar la verdad, y sabía que aún faltaba una pieza por presentar.
El juzgado estaba más frío de lo que esperaba. El aire se sentía ligero, como si todos contuviéramos el aliento desde la mañana. Me senté con las manos apretadas en el regazo, mientras Miguel ordenaba nuestros archivos con precisión silenciosa. Habló primero calmado y metódico, presentando el caso paso a paso. Entregó la carta borrador de Esteban, fechada escrita a mano inconfundible. Luego el anuncio de Airbnb, impreso la grabación de Valeria y finalmente los documentos de adopción. No exageró. Dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Cuando leyó las palabras de Esteban Rosario, conserva el derecho de corresidencia de por vida, salvo que desocupe voluntariamente, algo en la sala cambió. Hasta la postura de la jueza se ajustó apenas. Por un momento el aire dejó de ser ligero. Se volvió quieto. Daniel no me miró cuando fue su turno. Habló con cuidado, evitando lo personal. Dijo que yo era bienvenida como huésped, que nuestro acuerdo nunca fue formal, que mi presencia se había vuelto una carga financiera. Su abogado lo respaldó, añadiendo que como madre adoptiva no tenía derecho a la propiedad ahora que era legalmente suya. Miguel se levantó imperturbable y refutó cada palabra con citas fechas, y la simple verdad: crié a este hombre como mi hijo sin obligación, y le di todo lo que me quedaba. Entonces vino la sorpresa. Miguel había citado a Valeria. Ella intentó parecer serena, pero su voz se quebró a mitad del interrogatorio. Sí admitió planearon la carta de renta juntos, sí esperaban que no me resistiera, sí el Airbnb ya estaba en marcha. No pensamos que ella pelearía, susurró. El fallo de la jueza llegó sin dramatismos. Su voz era firme, casi seca, pero cada palabra golpeó con fuerza. Me otorgó un derecho de habitación permanente, el derecho legal de vivir en la casa sin pagar renta por el resto de mi vida. Daniel y Valeria debían cubrir los costos judiciales y presentar una disculpa formal por escrito para el expediente. No sonreí, no lloré, solo respiré despacio por primera vez en semanas. Esa tarde giré la llave en la puerta otra vez. La casa estaba en silencio, pero no vacía. La casa se sentía hueca al entrar, pero no fría. Era el tipo de hueco que espera. Caminé despacio por cada cuarto, notando lo que habían movido, lo que se habían llevado. Daniel y Valeria se habían ido cajas vacías, muebles reacomodados, lo justo para dejar su intento de borrarme. Me paré en la recámara de huéspedes, mi recámara, y puse mi maleta en la orilla de la cama. La puerta del closet chirrió al abrirla y algo adentro llamó mi atención: una videocámara vieja, una que no veía en años. La curiosidad me jaló hacia ella. La encendí. La pantalla se iluminó con un punto rojo parpadeante. Rebobiné el video. Mi corazón se atoró en la garganta. Ahí estaba yo doblando ropa, tomando mis medicinas, sentada en la cama llorando con las manos en la cara en la oscuridad. Una cámara oculta instalada sobre el marco del closet, apuntando hacia abajo, vigilando, silenciosa, deliberada. Apagué el aparato y lo puse en el escritorio. No grité, ni siquiera hablé. Con cuidado desmonté el soporte de la pared, seguí los cables hasta un concentrador portátil escondido bajo la cama y lo guardé todo en una caja de zapatos. La etiqueté. La guardé bajo llave en un cajón del despacho. Luego abrí las ventanas. El aire se sintió más ligero. A la mañana siguiente redecoré despacio, quitando el gris estéril que tanto les gustaba. Retapicé la silla vieja de Esteban en azul marino como antes. Colgué campanitas en el porche, puse tapetes cálidos, bajo el fregadero tazones de barro en la cocina. Y luego, en silencio, empecé a invitar mujeres al espacio. Comenzó con Elvira de la parroquia, luego Graciela, después 3 más, todas de 60 o 70, con historias demasiado parecidas, hijos que olvidaron familias que se volvieron frías. Nos reuníamos cada jueves. Lo llamamos el Círculo del Cuarto Frente.
No era nada formal, solo un espacio para respirar. Cuando una periodista me contactó semanas después pidiendo entrevistarme para un artículo sobre derechos de adultos mayores y explotación familiar, acepté. Nos sentamos en la misma sala de la que casi me borraron. Cuando me preguntó qué quería decir para el registro, no dudé. Crié a un hombre, desalojé a un extraño. Hay una diferencia.